Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Carolina Ramírez vivía en un pequeño pueblo suburbano, una ciudad aparentemente tranquila, con árboles bien podados, aceras impecables y casas con cercas blancas. Pero tras esta fachada de tranquilidad, había muchas grietas. Durante varios años, los residentes negros y latinos del pueblo habían denunciado el trato discriminatorio por parte de las fuerzas del orden. Controles de identidad abusivos, arrestos injustificados y miradas sospechosas cuando un rostro no encajaba con la imagen esperada de la respetabilidad local. El silencio del ayuntamiento, la inacción de las fuerzas del orden y el silencio cómplice de la mayoría blanca del pueblo habían transformado poco a poco este pequeño pueblo en un teatro de injusticia latente. Carolina, de 55 años, lo había presenciado desde hacía tiempo. Había visto a sus vecinos humillados, a sus amigos espiados, a sus sobrinos acosados por simplemente olvidarse de encender la luz de giro. Pero también había criado a sus 2 hijos con la certeza de que la dignidad, la paciencia y la honestidad triunfarían. Su hijo mayor, Rafael, era la prueba viviente. Tras convertirse en capitán de policía, se había ganado el respeto de sus compañeros, manteniéndose fiel a sus valores. Carolina estaba orgullosa de él, aunque en secreto le preocupaba que el sistema algún día también lo desgastara. Esa mañana, Carolina salió de su casa con la simple intención de comprar pan y leche. Hacía fresco. Una ligera niebla aún se cernía entre las casas. Se había puesto su vestido azul medianoche favorito, con una bufanda color crema, y su abrigo negro de lana, que le había regalado su hija. En la calle, el silencio solo lo rompía el canto de los pájaros y el susurro de las hojas otoñales. Caminó tranquilamente, saludando a la señora Delorme, una vecina mayor que paseaba a su perro. Fue entonces cuando vio, a unos 100 metros de distancia, un coche patrulla aparcado en ángulo en la acera. 2 jóvenes agentes conversaban cerca. Uno de ellos, el agente Thomas Dupont, se irguió al verla. Frunció el ceño ligeramente, intercambió una breve mirada con su compañero y luego se acercó con paso rápido, casi mecánico, como por reflejo. Disculpe, señora, necesita detenerse. ¿Tiene algún problema con su vehículo? Su tono era seco, cortante. No la saludó. No sonrió. No intentó comprender. Carolina, desconcertada, se detuvo, con la mirada tranquila pero interrogativa. No, agente. Voy camino al supermercado. No tengo vehículo, voy a pie. Dupont entrecerró los ojos. La observó de pies a cabeza, con una desconfianza que ni siquiera se molestó en disimular. Su mano rozó el cinturón, donde colgaba su arma. Había algo nervioso, algo excesivo en su actitud, como si buscara una excusa para imponer su autoridad. Muéstrame tus papeles. No pareces estar en pleno uso de tus facultades. Carolina, atónita por este comentario, frunció el ceño. Sin embargo, mantuvo la calma. Con los años había aprendido a no ceder a la provocación. Señor, estoy en plena posesión de mis facultades. Voy a comprar pan, eso es todo. No tiene por qué detenerme. El policía dio un paso adelante, colocándose directamente en su camino. No te muevas. Revisaré tus papeles. Carolina suspiró. Sintió que la absurdidad crecía, lenta pero inexorablemente. Abrió su bolso y sacó su billetera. Con calma, le entregó sus papeles. Su mirada permaneció fija, sin miedo, pero llena de una discreta tristeza, la de tener que demostrar una vez más que tenía derecho a existir donde se encontraba. Dupont tomó los papeles sin siquiera mirarlos. Parecía más preocupado por controlar la situación que por hacer cumplir la ley. Estás bastante nervioso para alguien que dice que no tiene nada que ocultar, dijo sarcásticamente. Carolina lo miró fijamente un buen rato y luego dijo con firmeza, no soy yo la que está nerviosa, señor. Es usted quien parece buscar problemas donde no los hay. Esta fue la gota que colmó el vaso para Dupont. Su rostro se endureció. Agarró bruscamente el brazo de Carolina, apretándolo con demasiada fuerza. No me hables así. Estoy haciendo mi trabajo. Carolina, desestabilizada pero negándose a someterse, intentó liberarse. Suéltame.
Estás abusando de tus derechos. No soy un criminal, soy un ciudadano. Pero Dupont, dominado por una ira visceral, la estrelló violentamente contra el capó del coche. Su compañero, que se había quedado atrás, observaba la escena sin intervenir, avergonzado, vacilante, quizá acostumbrado a tales excesos, quizá paralizado por la velocidad de la acción. Entonces, en un gesto de brutalidad sin precedentes, Dupont levantó la mano y abofeteó a Carolina con una fuerza que resonó por toda la calle. El silencio volvió a caer, gélido. Una ventana se abrió a lo lejos. Un transeúnte, conmocionado, se detuvo en la esquina de la acera. Carolina permaneció paralizada. Su rostro se retorció, con la mejilla ardiendo, las lágrimas inundando sus ojos, pero ni una sola cayó. No gritó. No suplicó. Se incorporó lentamente, con las manos aún visibles, y dijo con voz temblorosa pero firme. Acabas de cometer un grave error. Y ni siquiera sabes lo grave que es. En ese momento, el sonido de un motor resonó en la tensa quietud del barrio. Un coche de servicio negro se detuvo bruscamente a pocos metros del lugar. El capitán Rafael Ramírez acababa de terminar una importante reunión en el cuartel general. Su rostro cansado mostraba los signos de una noche corta y un día ya largo. Había decidido tomar un atajo a casa, sin sospechar ni por un instante que este desvío lo cambiaría todo. Lo que descubrió a medida que se acercaba lo dejó paralizado, como golpeado con toda su fuerza por una realidad brutal. Vio a su madre, la mujer más fuerte y digna que había conocido, inmovilizada contra una patrulla, con el pelo revuelto, un hilillo de sangre en la comisura de los labios, los ojos brillantes por las lágrimas, pero de pie. No gritaba. No rogaba. Se mantenía erguida, con esa fuerza serena que él conocía desde la infancia. Y frente a ella estaba el oficial Thomas Dupont, con el rostro enrojecido por una ira que ya comenzaba a dar paso al pánico. Rafael no necesitó hacer preguntas. Lo comprendió al instante. Sintió una furia gélida que lo invadía, una ira que nunca había sentido tan intensa, porque esta vez no se trataba de una víctima anónima. Era su madre. Saltó de su vehículo y la puerta se cerró violentamente detrás de él. «Detente inmediatamente», gritó, y su voz resonó como un trueno. «Thomas, ¿qué le estás haciendo a mi madre?» «Dupont regresa, maldita sea». Tartamudeó, cogido desprevenido. Es solo una revisión de rutina, capitán». No tenía sus papeles y... «Le levantaste la mano a mi madre», gruñó Rafael, acercándose lentamente, con los puños apretados, la mandíbula apretada. «La azotaste contra un coche como a una delincuente». «¿Crees que eso se llama chequeo?» Carolina se enderezó, ligeramente tambaleándose, y colocó suavemente una mano sobre el hombro de su hijo. Su mirada era tranquilizadora sin disminuir la gravedad de la escena. «Rafael. No montes un escándalo», murmuró con voz suave pero firme. «Estoy bien». Pero Rafael no podía apartar la mirada. Vio la marca roja en la mejilla de su madre, el temblor en sus dedos, y aún podía oír las palabras de su padre, perdido hacía tanto tiempo: «Protege a tu madre». «Siempre». Se volvió hacia Dupont, ahora en silencio. «Acabas de cruzar una línea irreversible, Thomas. Y tendrás que responder por ello». En cuestión de horas, se reportó el incidente. Testigos del vecindario confirmaron lo que habían visto. Las imágenes de la cámara del coche patrulla, que Dupont había olvidado apagar, proporcionaron pruebas irrefutables de la agresión. Rafael se hizo cargo del caso personalmente. Sabía que debía recusarse, que el asunto le concernía demasiado directamente, pero no podía. Esta vez no. No se trataba solo de justicia. Era una cuestión de verdad. De honor. De reparación. El agente Dupont intentó justificarse. Habló de confusión, estrés, malentendidos. Pero nadie se dejó engañar. Incluso algunos de sus colegas, habitualmente silenciosos ante este tipo de comportamiento, apartaron la mirada, avergonzados. Había atacado a la persona equivocada, no porque fuera la madre de un capitán, sino porque reflejaba a toda una comunidad que había sido herida y humillada con demasiada frecuencia. Una noche, cuando la calma había regresado al hogar familiar, Carolina estaba sentada con su hijo en la sala. Sostenía una taza de té en las manos, con la mirada perdida por unos segundos.
Luego habló. Rafael. Sé que quieres protegerme. Pero no fue solo a mí a quien golpeó hoy. Golpeó a todos los que no son respetados por ser negros. Pobres. O simplemente mujeres. Tiene que haber consecuencias. No para vengar lo que sufrí, sino para evitar que vuelva a suceder. Eso es lo que siempre he intentado enseñarte. Rafael inclinó la cabeza, abrumado por la emoción. Había crecido a la sombra de esta mujer. Ella le había enseñado paciencia, dignidad y valentía. Y ahora, era ella quien le recordaba su deber. Lo entiendo, mamá. Y te prometo que se hará justicia. No en mi nombre. En tu nombre. En el nombre de todas las mujeres que han sido silenciadas. Porque este caso ya no era solo un asunto policial. Se había convertido en el símbolo de una lucha mayor. La de una ciudad que ya no podía permitirse el lujo de ignorar. La de un capitán de policía dispuesto a arriesgar su carrera para defender lo justo. La de una madre, erguida, digna, que se negaba a ser una víctima más. Y en el silencio de la sala, entre dos latidos, un movimiento profundo ya estaba en marcha. Tras semanas de presión pública, movilización en redes sociales y manifestaciones frente a la comisaría central, el caso adquirió alcance nacional. Figuras públicas, abogados comprometidos e incluso expolicías denunciaron abiertamente las prácticas discriminatorias que plagaban ciertas instituciones. Se acumularon testimonios contundentes contra el agente Dupont. Otros ciudadanos, que antes guardaban silencio por miedo o desilusión, finalmente encontraron el coraje para relatar sus propias experiencias de abuso, pintando una imagen desprestigiadora del agente, y más allá de eso, de un sistema que con demasiada frecuencia toleraba este tipo de comportamiento. Ante la creciente presión, la prefectura no tuvo más remedio que tomar medidas. Dupont fue primero suspendido temporalmente y luego despedido definitivamente de la policía. Se emitió un comunicado oficial, citando graves infracciones a la ética policial y conducta indigna de un representante del Estado. Para muchos, esta fue una primera victoria simbólica, pero Carolina sabía que no era suficiente. Carolina, aunque contenta con el resultado, cargaba con las cicatrices invisibles de la humillación sufrida. Sabía también que por cada Dupont destituido, había docenas más en la sombra. Por eso, pocos días después del anuncio de la destitución del oficial, decidió participar en una reunión comunitaria celebrada en el ayuntamiento. Subió al escenario, erguida y noble, con la mirada firme y las manos serenamente colocadas frente a ella. No estoy aquí para ajustar cuentas, dijo con voz tranquila pero segura. Estoy aquí porque lo que me pasó no es un caso aislado. No es la excepción. Es la consecuencia de un sistema que da a algunos el poder de golpear, humillar, acusar, sin ser cuestionados jamás. No es justo para mí. No es justo para mi hijo. Es justo para todas las personas que, a diario, sufren injusticias similares sin una voz que las defienda. Un profundo silencio llenó la sala antes de que resonaran los aplausos, cálidos y sinceros. Carolina acababa de decir en voz alta lo que tantas familias nunca habían podido expresar. En ese momento, representó no solo a una madre herida, sino una figura de autoridad moral, una conciencia despierta en el seno de una comunidad a menudo menospreciada. Su hijo, el capitán Rafael Ramírez, permanecía al fondo de la sala, con los brazos cruzados y los ojos llenos de orgullo. Este episodio también había sido un punto de inflexión para él. Había visto el sistema desde dentro, lo había servido con lealtad y había visto las grietas. Pero ahora, estaba decidido a ser un artífice del cambio. Estableció un programa interno de concienciación sobre prejuicios raciales y abuso de poder, invitando a sociólogos, expresos y familias destrozadas por la brutalidad policial a hablar directamente con los agentes. Impuso una formación obligatoria, renovada anualmente. Defendió con vehemencia la idea de que servir y proteger no significaba controlar y dominar. Carolina Ramírez, por su parte, se convirtió en mucho más que un símbolo. Fundó un colectivo de madres que habían sufrido, o cuyos hijos habían sufrido, violencia policial. Juntas, organizaron círculos de diálogo y actividades de defensa, y denunciaron injusticias que habían permanecido ocultas. Fue invitada a escuelas, universidades y programas de televisión. Dondequiera que hablaba, concientizaba. La historia de Carolina, aunque desatada por una tragedia personal, se convirtió en una poderosa victoria colectiva.
No solo había logrado justicia para sí misma, sino que había abierto un camino, una brecha en el silencio, una llamada de atención. Gracias a su valentía y dignidad, se convirtió en la voz de los que no la tenían, en un recuerdo vivo y en una luz para las generaciones venideras. Y en esta ciudad, antes marcada por la indiferencia, su nombre ahora resonaba con respeto y esperanza. Carolina Ramírez no solo había sobrevivido a la injusticia, sino que la había convertido en un motor de cambio.